Bienvenidos a Entre Traumas, el podcast oficial de SECOT. Somos la cara B de la especialidad. Debates, entrevistas y mucho sentido del humor de la mejor especialidad del mundo y como nunca antes se había hecho. Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas. Bisturí, gasas y... Sustitución meniscal. ¿Cuántos quebraderos de cabeza no habrán causado los meniscos? Tanto a los pacientes como a los traumas. La patología meniscal es una cosa, su tratamiento, que ha ido evolucionando al cabo del tiempo. Y precisamente para charlar sobre esto, desde el Hospital del Mar y el Hospital Universitario de Exeus han venido a estar con nosotros el doctor Joan Carles Monjau. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Y el doctor Nicola Pizza. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Va bien el congreso? Va bien, va muy bien. Me han dicho que la charla ha sido esta mañana, la charla de... Ha sido por la tarde. Muy bien, me han dicho. Les ha gustado a mis compañeros. No está mal. Ha habido interés. ¿Nos podéis contar un poquito vuestra relación con los meniscos? Hostia, pues profunda. Pasión, Profunda, ¿no? Y diaria, seguramente. Bueno, es una pasión que empieza por un tratamiento que tiene que ser visto por todos los lados. Y aquí acabamos con los sustitutos meniscales porque ya hace años lo que se pensaba del menisco era que era algo que se hubiera podido dejar de interés sobre esto, pero la verdad es que ha desarrollado toda una serie de problemas que han acabado con la necesidad de desarrollar tecnologías, tanto por las suturas, que no siempre se pueden llevar a cabo, como por sustitutos meniscales, que hemos visto que tiene muy buenos resultados, aunque en este momento hay una temporada que quizás la ha dejado un poco al lado esta tecnología, pero bueno. ¿Y por qué hemos acabado buscando, cuando no es posible reparar, sustituir en lugar de quitar como se hacía siempre? Bueno, sí, es lo que se hizo, básicamente. En los casos todavía que no se podían suturar, se empezó a quitar. Hay casos que todavía ahora se tiene que hacer porque no siempre es una opción viable la sutura meniscal porque lleva su porcentaje de fallos que no pueden ser transcuradas. Y nada, hay una serie de pacientes que después de la menisectomía desarrolla incomodidad, dolor en el compartimento menisectomizado y algunas síntomas clínicas que nos dejan pensar que este compartimento está sufriendo. Y pues, cuanto más fácil después de quitar, sustituir con algo. Y aquí ha empezado toda la aventura de los sustitutos meniscales desde los 90, de hecho. ¿Desde los 90? Sí. Sí, quizás un poco antes. Con los trasplantes empiezan a finales de los 70, principios de los 80, pero luego el gran desarrollo de la cirugía artroscópica, de poder acceder a la articulación a través de pequeños agujeros, pues ha contribuido a que se estudie mejor el síndrome post-menisectomía, lo que hablaba el doctor Pizza, este dolor después de haber quitado el menisco, que hay rodillas que no experimentan, hay rodillas que les quitas el menisco y evolucionan muy bien durante muchos años, pero otras en cambio evolucionan mal y a veces precozmente, y esto es un problema y esto ha inducido al tratamiento. Y la artroscopia ha contribuido a diagnosticarlos mejor y a tratarlos de forma menos invasiva. Lo que hemos comentado siempre de no le quitamos el menisco, que le aceleramos la artrosis, claro. ¿No? Y has comentado trasplantes. Eso es la técnica con la que se empezó a hacer la sustitución, entiendo. Sí, se empezó por tumores y por fracturas. A finales de los 70 hubo los primeros intentos. A principios de los 80 un grupo alemán empezó a trasplantar como hoy en día lo entendemos. Es meter el menisco entero en la articulación. Ellos lo hacían por cirugía abierta. Luego se sofisticó, se puede hacer mediante artroscopia, pero sí. ¿Y qué son siempre, por así decirlo, el sustituto? ¿Son siempre injerto? ¿Hay sintéticos? Entiendo que habrá un abanico ahora mismo. Sí, básicamente tiene una indicación muy clara. Si es un defecto de todo el menisco, no tienes más remedio que poner un aloinjerto, un injerto de un donante, un injerto de cadáver, un aloinjerto. Si es un defecto parcial,
que a veces también causan muchos problemas. Entonces es cuando entran los sustitutos meniscales, que tenemos dos básicamente, aunque ahora están en España, es complicado conseguirlos. Ha sido muy fácil en el pasado, ahora no. Uno es un implante poliuretano diseñado para reconstruir el menisco, para que el menisco vuelva a crecer y se haga un menisco completo otra vez. Y otro que era un implante de una sustancia biológica, que era el colágeno, procedente de ganado vacuno, pero que se parece mucho al colágeno entre humanos e incluso entre especies, y que esto dio lugar a que hubiera implantes también de colágeno que funcionado. Bueno, esto funciona desde el año... Nosotros empezamos en el año 97 y venía funcionando desde principios de los 90. El poliuretano vino un poco más tarde, llegó a mitades de la primera década de este nuevo siglo. ¿Ya? Entiendo que el sustituto de colágeno es un armazón biológico para que se rellene, por así decirlo, pero el poliuretano, ¿qué es? Pretende lo mismo, exactamente, es una esponja o una matriz que pretende que tu organismo crezca, la invada y la repueble y después la remodele y acabe siendo un menisco. Este es el desideratum. Lo que pasa es que esto ha funcionado muy bien desde el punto de vista clínico. Técnicamente los cirujanos hemos adquirido habilidad para hacerlo bien. Lo ponemos, disminuye el dolor, pero con el paso del tiempo vamos siguiendo a los pacientes que muchas veces siguen sin dolor, pero el implante simplemente desaparece. ¿Se reabsorbe? Sí, se reabsorbe, especialmente el de plástico, el de poliuretano. Pero con un menisco que queda reconstruido. No. Esto es lo que pretendíamos, que en el momento que se empezaba a degradar fuera capaz de reconstruir un nuevo menisco, y esto es lo que no hemos comprobado. Al final, lo que pasa es que no queda nada, ni sustituto. En nuestra experiencia no. En la experiencia de otros grupos queda algo, un porcentaje, pero en la nuestra, y tenemos ya seguimiento a 10 años, desaparece. ¿Se queda el defecto? Sí, pero el paciente se le da el dolor. La clínica es muy interesante. Le mejora la clínica muy rápido, en 3-4 meses desaparece el dolor y luego va siguiendo la rodilla y eso se va reabsorbiendo. Bueno, que os lo explique Nicola, que la ha seguido algunos de estos casos hasta 20 años ya. Sí. Ya en Bologna, donde empezamos empezó el profesor Dafagnini con el doctor Moyao también con estos primeros trasplantes meniscales. Sustitutos meniscales ya lo hemos seguido a muchos años de follow-up. Los primeros a ya 20 años. Claro, a un follow-up tan largo también el dato clínico empieza a empeorar. Es normal. Y es el envejecimiento de la población. Eso y eso es un dato que, yo también, o cualquier persona con 20 años más que llevan guerra en las rodillas, pues... Algún dolor tendrá, ¿no? Es normal. ¿Habéis notado alguna diferencia entre aquellos pacientes que al final se ha decidido dejar que la clínica mejore de otra manera, no hacer una sustitución, es el desarrollo, por ejemplo, de la artrosis, y los pacientes en los que habéis hecho la sustitución, aunque haya desaparecido el implante, se ven diferencias? Hemos hecho un estudio prospéctico, de hecho, entonces no es un retrospectivo, es decir, son pacientes que se siguen del momento 1 hasta el follow-up final, y comparando, de hecho, pacientes en el cual se puso un CMI, este sustituto de colágeno bovino, comparados con pacientes que simplemente hicieron una meniscectomía y nada más. Y hemos visto que a nivel clínico, a los 10 años y a nivel radiológico, no hubo ningún tipo de diferencia. Quizás con el trasplante, el sustituto meniscal, habían algo mejor de espacio articular, entonces nos deja pensar que allí quedaba algo, pero a los 20 años no hay diferencia entre los dos. Pero yo creo que ya vamos en el tema de la edad del paciente, que poco a poco va progresando. A los 20 años es mucho tiempo, ¿eh? De verdad los análisis deberían hacerse así. Estos son serios. A 2 años casi cualquier actuación que hagas va medio bien, o es difícil que hagas algo muy mal, puedes hacerlo, o que tengan complicaciones. 10 años es un juez casi implacable. 20 años es mucho tiempo. Claro, debemos estudiarlo para saber exactamente lo que pasa y qué podemos informar a nuestros pacientes, pero 20 años es un periodo de tiempo muy largo. Claro, no puedes estudiar en la misma rodilla qué pasaría si le dejas el menisco, o si lo sustituyes, o si lo extirpas. Claro. Lo haces en grupos que estimas que son comparativos, pero la comparación al final siempre tiene algún riesgo de que no estés exactamente viendo lo mismo. Siempre y después tendrías que hacerlo con muchos pacientes para intentar evitar estas pequeñas desviaciones. Sesgos, ¿no? Y estos sesgos a veces es muy difícil, porque el grupo de 20 pacientes, 20 pacientes está muy bien, 20 en un brazo, 20 en el otro, pero ¿qué pasaría si hubiéramos estudiado 200? A lo mejor lo que nos parece muy relevante a 20 años con 20 pacientes resulta que vemos en 200 y pues
quizás tampoco es tan relevante, ¿sabes? Ya. Es difícil a veces estudiar algunas cosas en medicina. Y el tema del seguimiento que decís de, bueno, hacemos una cirugía de menisco y hacemos el seguimiento. Entiendo que haréis resonancias. Por supuesto. ¿Cada cuánto, más o menos? ¿Hay algún protocolo que continuéis o esperéis a que aparezca clínica y Explico. entonces...? Esta es muy buena pregunta. Si la resonancia costara 2 euros, haríamos una cada 2 días. Como cuesta bastante más, claro. Si el paciente pertenece a un hospital público, lo tiene que pagar la seguridad social, entonces has de justificar porque haces ciertas exploraciones. Evidentemente, muchos hospitales tienen un dinero destinado específicamente para que tú hagas investigación porque se considera relevante para la salud pública. Pero si son estudios en que lo que vas a encontrar es un poco más especulativo, empezar a hacer pruebas y pruebas y pruebas a veces es más complicado. Normalmente, cada vez que queremos hacer un punto de corte, por ejemplo, esto lo estudiamos a 10 años, ahora lo hemos vuelto a estudiar a 20 años. 10 años es un tiempo suficiente como para hacer radiografías, todo un set completo y hacer una resonancia, y creo que nadie puede decir que nos estamos excediendo en el gasto, ¿no? Pero... esto exigiría no solo esto, sino que exigiría una biopsia, exigiría más cosas, más invasividad, tendríamos más información, pero a veces has de hacer un balance entre lo que puedes estudiar y lo que el paciente pobre pues va a tener que aguantarse ciertas prácticas. Probablemente si haces biopsias igual también tendrías otros riesgos que al final afectarían al desarrollarse de esa... Claro, aunque sea con una biopsia con una aguja, que podría dar mucha información, pero no deja de ser una prueba invasiva, luego has de matarlo al patólogo, el patólogo también invierte un tiempo. No es tan fácil a veces este camino de investigación. Por esto siempre intentamos hacer proyectos y becas y financiación para hacer las cosas, porque si no es muchas veces difícil y acaba siendo una investigación muy, muy doméstica que no te lleva muy lejos. Y esto que se ha oído alguna vez, que yo no conozco a nadie, que el second look, al hacer alguna artroscopia en algún paciente en concreto, que... Entiendo que se restringirá cuando ha habido algún problema con el paciente o que clínicamente tiene algo relevante. Eso pasa cuando hay un problema en esta articulación que no acabas de entender tanto con pruebas radiológicas como resonancias, y entonces si sigue con molestias pues o por alguna razón tienes que entrar en esta rodilla, ahí tendrás un second look. Es que si no, de otro lado es un gasto de dinero y de toda forma es una invasividad que no justifica simplemente tener una buena imagen, una imagen chula de este sustituto, trasplante o lo que sea. Por otra parte, la resonancia se va sofisticando a medida que tenemos aparatos de resonancia más potentes y podemos investigar no solo el menisco, sino sus volúmenes, cómo está repercutiendo su presencia o no sobre el cartílago de abajo, cómo reacciona el hueso más abajo. Podemos colectar mucha información, ¿eh? Es decir, que bien analizada, pues también a veces pues acabas haciendo alguna deducción, pero que en general te basas en lo que encuentras y tenemos mucha información. Muy bien. Y yo tengo una duda, porque no he visto nunca una cirugía de estas. Cuando haces un trasplante de menisco, ¿cómo metes el menisco por el portal? Con delicadeza. No, simplemente el menisco es elástico, es como un pedazo de sepia, para que nos entendamos. Es absolutamente elástico, como el cartílago del pabellón auricular. Sí. Entonces, agrandando un poquitín el portal, una técnica que diseñamos con su jefe en Bolonia, un buen amigo, el profesor Stefano Savagnini, le llamamos la edad de meter el dedo. Sí, cuando acomodaba el portal de artroscopia nuestro dedo, entraba el menisco bien. Y lo diseñamos así y lo hemos venido haciendo así durante años. Entonces dependerá del menisco y del dedo, ¿no? Lo que haya que... Buscar un dedo estándar y un menisco estándar. Sí. ¿Metéis directamente el menisco o como en algunas...? No, el menisco se va fijado con puntos en ambos extremos. El menisco es como un croissant. Pues a los extremos del croissant ponemos las suturas firmes. Entonces arrastramos el menisco hacia túneles que hemos hecho en las inserciones anatómicas. Pero no va envasado y que luego que retiras nada por el estilo, como algunas... Sí, él proviene del banco y el banco te lo provee en un contenedor congelado o criopreservado. En España normalmente lo utilizamos congelado y simplemente lo han sacado, lo han estudiado, saben que es seguro, porque en España los donantes son muy seguros, proceden que hay siempre donaciones de pacientes conocidos o recién fallecidos conocidos, conocidos quiere decir que conocemos su historia clínica y sabemos que es seguro. Exacto. Entonces el tejido es muy seguro en España, especialmente en determinadas circunstancias, y esto pues ya nos hace que aquella cajita que nos viene con nieve carbónica que preserva a menos 80 grados, pues la sacamos, volvemos a calentar el menisco con suero a temperatura ambiente y cuando lo tenemos flexible, como debe ser el tejido normal, le damos los puntitos y lo introducimos a la articulación en la que previamente hemos preparado el lecho para que sea la mejor recepción posible y promover al máximo el proceso de integración. Sí.
¿Y hay alguno de los meniscos es más rebelde que el otro? ¿El interno o el externo? ¿Notáis mucha Por diferencia? supuesto, sí, hay estudios, muchísimos estudios biomecánicos que demuestran la diferencia entre los dos meniscos, tanto en la calidad y la forma y en la capacidad de moverse, como cambia la inserción anatómica y cambia todo lo que hay alrededor de ligamentos que fijan el menisco, tanto el fémur como la tibia. Eso afecta mucho también el tipo de tratamiento y cómo poder reproducir cuanto más posible la anatomía del menisco que vas trasplantando, sustituyendo o tratando con una sutura meniscal, por supuesto. Yo creo que el menisco externo, como tiene más movilidad, quizás es lo que necesita un poco más de atención y cuidado cuando se intenta suturar o trasplantar o sustituir en alguna forma, porque también la cápsula que tenemos a nivel lateral es muy fina y hay cuidado máximo con la tensión de los puntos, la posición y localización de los puntos. La pregunta es muy relevante porque a veces no es el menisco en sí, sino es el lugar donde lo vas a acomodar. Los compartimentos de la rodilla, medial y lateral, pues a veces, especialmente el medial, es muy tenso y te cuesta abrirlo para trabajar en su interior. Entonces tenemos técnicas diseñadas para lacerar ligeramente el ligamento colateral, provocarle un esguince suave, pero que aquello permite que se abra y de pronto lo que era imposible se convierte en mucho más fácil. Puedes trabajar mejor sin lesionar los cartílagos, que a veces ya están un poco lesionados. Bueno, tenemos tácticas. A pesar de todo, a veces es muy difícil porque hay rodilla más difícil, hay rodilla que se acomoda muy fácil y todo es fantástico. Bueno, la vida es dura, no siempre te encuentras el mejor escenario. ¿Y alguna vez os ha pasado o os pasa que entréis con la idea de hacer una sustitución y al final digáis no podemos hacer una sustitución, no podemos meter aquí el implante y tenemos que pasar a otra cirugía diferente? Creo que no nos ha pasado nunca, pero nos han pasado otras cosas. Nos ha pasado, por ejemplo, que, insisto, el banco es muy eficiente, pero donde interviene la mano humana hay posibilidad de error y has pedido un menisco medial para una rodilla derecha y te viene un menisco medial para una rodilla izquierda, lo cual es exactamente lo contrario. Lo cual es especular completamente. Y no hay tiempo, porque el paciente está anestesiado, para hacer el cambio, porque hay que llamar al banco de tejidos, a lo mejor no tienen en stock aquel menisco y bueno, se nos ha planteado la situación de cómo resolver esto. Esto cuando se trata del menisco lateral, que es casi idéntico delante y detrás, no hay problema, lo hemos volteado y hemos empleado un lateral derecho para ser lateral izquierdo. Con el menisco medial es mucho más crítico. Una vez en mi vida he volteado el menisco de manera que la cara femoral se convirtió en la cara tibial y la tibial femoral no pareció suceder nada, pero no me quedé muy tranquilo. Pero en el momento no fue... No tuve mi mejor día. Nos habéis hablado de los pacientes a los que sí hacéis estas técnicas, pero hay pacientes a los que directamente no les practicaríais una sustitución meniscal o un trasplante. Claro, esto es la cuestión de la indicación. Nicola, lo explicas tú, la indicación es crítica. Por supuesto. La indicación es para poner estos implantes. Son, como ya hemos dicho, un dolor compartimental, pero después de una meniscectomía. Pero hay algunos casos en el cual no puedes, aunque tú quieras añadir algún gesto quirúrgico, como una osteotomía para alinear la pierna o una reconstrucción ligamentosa para dejar estable esta rodilla, hay algunos factores como el sobrepeso, que son factores que no se pueden corregir muchas veces y en el cual están absolutamente contraindicados este tipo de sustitución. Yo creo más que nada también los sustitutos meniscales, los trasplantes, también por un tema ético, porque una persona que no quiere involucrarse en un percurso de recuperación o de reducción de peso para poder irse con, enfrentar una cirugía como esta, igual no tendrá la misma manera de involucrarse en el proceso de rehabilitación, que es muy, muy largo. Entonces, en esos casos, absolutamente es contraindicado un trasplante meniscal. ¿Cómo manejáis el tema del peso? Porque claro, entiendo, ¿contáis con algún nutricionista o dentro de vuestro hospital hay algún tipo de servicio que colabore con vosotros? En principio, sí. Siempre aconsejar, entender el paciente. Claramente no tiene que ser estigmatizado por eso y no es una culpa de nadie. Por supuesto, pero es que, por ejemplo, muchas veces, incluso para prótesis de rodilla, de cadera, al paciente le dice, mire, intente usted perder peso. Pero claro, es que entran en el ciclo a veces de, es que claro, como me duele,
no me puedo mover. Ya. Entonces no puedo hacer ejercicio. Ya, pero también puede comer un poco menos. Ya, por supuesto. Entonces entras un poco, claro, pero decirle esto al paciente a veces es un poco crudo. Ya. Porque parece que estés precisamente estigmatizándolo, que ya bastante tiene con tener el dolor y estar en las circunstancias que tiene. Pero esto lo hemos mirado, por ejemplo, el tema de las prótesis, porque esto que has dicho es una pincelada, pero fantástica, realista, de qué es la situación. Mira, es que estoy muy obeso porque me duele mucho la rodilla. Bueno, lo hemos estudiado, les hemos puesto la prótesis y reproducen exactamente el patrón de actividad previo, con lo cual la prótesis funciona bien si la has colocado bien. Pero el paciente ni adelgaza ni hace más ejercicio que antes. O sea, adelgaza y ejercicio el que quiere adelgazar y el que quiere hacer ejercicio y el que no. Bueno, yo creo que es un tema muy importante que va a tener mucho sentido común en esta cirugía y en cualquier tipo de cirugía si el paciente no entiende muy bien lo que vas a hacer, si el paciente no se involucra. Claro, es que tienes una apendicitis y el apéndice hay que quitarlo y el cirujano lo hace elegantemente. El día que te quita 2 puntos te dice adiós. Nos veremos en el bar de la esquina si algún día coincidimos. Punto. Nosotros no. Aquel día empieza nuestro calvario porque tenemos que estar recordando al paciente que no hace suficiente rehabilitación, que no mueve bien la rodilla, que no potencia el cuádriceps, que no. Y esto agota, porque en otros países esto no lo hace el cirujano ortopédico. Esto hay gente destinada a hacerlo. En nuestro país los fisioterapeutas no abundan y no están dedicados completamente a esto y encima hay problemáticas de este tipo, pero nosotros nos encargamos con esta tarea además y esto ya detectas que hay pacientes que no lo van a hacer bien. El problema del estigma es muy importante porque claro, tú haces un juicio y en el juicio te puedes equivocar y si estigmatizas al paciente, no, es que este está demasiado gordito y no me va a hacer caso y tal, y a lo mejor pobre hombre pues, o pobre mujer, si lo entienden bien y mejoran, pues sí que empieza a seguirlo. Por otras veces cometemos errores de este tipo, pero no son errores buscados y no es que no lo entendamos, ya lo entendemos y ahí sabemos cuál es el mejor escenario y cuál es un escenario más dudoso como mínimo, pero a veces te equivocas en este juicio. Ya que lo habéis tocado, en cuanto a tiempos y particularidades en la rehabilitación, ¿qué podríais decir? ¿Qué tiempos manejáis? ¿Qué particularidades? En un paciente normal, o sea, uno que esté bien indicado. ¿De qué estamos hablando? De trasplante meniscal. De sustitución meniscal. Sustitución sí. Pues hay una ventana de carga protecta en el cual esperamos que este trasplante o este sustituto se vaya integrando cuanto más posible y pueda quedar bien a nivel biológico. También por el tema del cual estábamos hablando, los meniscos se mueven, entonces queremos que estos pacientes puedan ya empezar a mover esta rodilla, ponerle peso en extensión para evitar una sobrecarga a nivel meniscal y luego es un recupero poco a poco de la movilidad progresivo, recupero de la fuerza muscular progresivo, pero si hablamos de un retorno al deporte, pues no antes de 6 meses, esto no. Hay manera de poder volver a algún tipo de deporte como bicicleta, natación, que son a muy bajo impacto sobre la rodilla y eso ya se puede dejar en los primeros meses, pero un deporte de impacto como correr o cualquier otro tipo, no antes de 6 meses. ¿Y simplemente andar, poner una carga axial en bipedestación? ¿Cuánto tiempo podéis tardar o dejéis ya el día siguiente de la operación? Bueno, ya el día siguiente el paciente se levanta, empieza a caminar en descarga. Es decir, el pie toca el suelo, pero no le pones peso encima. Luego hay una ventana de 2 semanas más donde la carga sigue siendo en extensión y es una carga parcial y al cabo de las 6 semanas se llega a una carga completa, pero siempre evitando lo que es la flexión en carga. Piensa que esto es progresivo, o sea, tú pones una estructura que biológicamente está muy bien, pero que es una estructura, es una matriz. Esta matriz no tiene células, es celular. Las células han de venir de la periferia. Tú calculas que el menisco tiene como 8 centímetros de longitud y 1,5 centímetros quizás en la parte más posterior medial y en la parte anterior quizás 1 centímetro o algo menos. Las células van creciendo desde la periferia por la superficie, como si fueran pequeños animalillos reptando, hasta que invaden una gran proporción de la superficie del menisco. En profundidad no lo reinvadirán nunca jamás. El proceso de repoblación celular se estima que dura como 1 año. Hasta que no hay células suficientes, no hay síntesis de matriz. Por tanto, han de tener la matriz esta celular con la que tú estás plantado y que Dios le dé muy buena durabilidad, porque si no, claro, entonces
Probablemente nosotros siempre decimos que no estamos trasplantando un menisco normal, estamos trasplantando una sustancia que parece un menisco, que probablemente funciona muy bien desde el punto de vista mecánico, pero que no es exactamente un menisco como el original y que cuanto más lo protejas, pues probablemente mejor va a funcionar. En el caso de los implantes, esto es lo mismo, pero todavía más bestia, porque la estructura no es ni biológica en los de plástico, ha de ser invadida por células, se ha de crear nueva matriz, tal. Lleva su tiempo. Lleva mucho tiempo. Un año probablemente hasta que estén en condiciones suficientes es lo más aconsejable, aunque a los 6 meses, como dice el doctor Pizza, muchas veces... Algo se puede permitir. Pero Algo que es curioso sobre las contraindicaciones es que en los primeros casos, lo que me contó mi jefe en Bolonia era que sí, estos implantes se ponían también en compartimentos desgastados, totalmente artrósico, de hecho, y como un rescate para evitar de llegar a una prótesis unicompartimental o total al cabo de pocos años. Lo que es curioso es que sí, en nuestro estudio hemos visto que cuanto más el compartimento era artrósico, cuanto peor el resultado era y la tasa de fallo aumentaba, pero sí que también las series en lo cual se puso este sustituto con un grado de artrosis importante siguen con buenos resultados clínicos y eso es muy curioso. Bueno, sí, también, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya nos gustaría poder seguir aquí más tiempo y vemos que tenéis mucho de lo que hablar, pero tendremos que ir cerrando, así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Y recordad que somos Traumas, este es vuestro podcast y nos escuchamos en el siguiente.